Muy bien, mis hermanos, vamos a pasar a la rica comida que Hashem nos ha mandado. Sí, oramos. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Y decimos todos, amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a dar un aplauso al Creador. ¿Sí? Muy bien, mis hermanos, tenemos una parashá o una sección de la Torah, ¿sí?, maravillosa, que honestamente no nos alcanza ni la noche ni la semana para poder zambullirnos en la profundidad de esa luz que la Torah nos trae respecto al arte de hablar, al arte de usar el don de la voz, y que realmente es más el defecto con el que usamos la boca que con la rectitud que debiéramos usarla. Y es algo que tenemos que comprender porque, como vimos la semana pasada, verdaderamente hablar mal trae a nuestra vida tragedias que jamás hubiéramos pensado que llegarían, ¿sí? Y la Torah nos va enseñando poco a poco qué es hablar mal, las consecuencias de hablar mal. Y si ustedes se fijaron, vimos con mucha precisión quirúrgica los efectos perniciosos de hablar mal. No sé si en la semana se dieron la oportunidad, pero ya ven que estuvimos bombardeando con unos mensajitos ahí breves, pero muy concisos, de que habría que tener conectada la mente con la boca, porque hay una conexión entre el corazón y la lengua, que tiene que intervenir inmediatamente la mente, la conciencia, para usar la boca, ¿sí? Y si no somos conscientes de lo que hablamos, si no somos selectivos, sí, mi hermano, gracias, Marita, gracias. Si no somos selectivos en las palabras que vamos a usar para estructurar frases y comunicar, el enemigo va a usar lo que nosotros saquemos de nuestra boca para darnos nuestro merecido. Y es algo que yo considero nos abrió la conciencia y nos despertó acerca de cómo tenemos que hablar. No sé si en la semana lucharon por tener conciencia de lo que hablamos, porque en eso consistía, ese era el propósito de los mensajes, ¿sí? Tomar las riendas, es decir, tener conciencia de lo que vamos a decir, porque mientras las palabras estén dando vueltas aquí y estén detrás de nuestros dientes, decíamos, nosotros tenemos el control de ellas. Pero una vez que dejamos que las palabras traspasen los portones que Hashem nos ha dado, ¿cuáles son los portones que Hashem nos ha dado? Los dientes y los labios. Cuando dejamos que los portones se abran y salgan esas palabras, mis hermanos, en ese momento hemos perdido el control de los efectos que esas palabras van a tener, además de que esas palabras ya no van a regresar y que esas palabras, sí, el viento se las lleva. El viento se las lleva y van a ir a pegar, y tú no sabes hasta dónde han llegado las palabras que hoy hablaste, por ejemplo. ¿Hasta dónde han llegado? ¿Te has puesto a pensar? ¿Hasta dónde se encuentran esas palabras? ¿En oídos de quién están esas palabras que soltaste hoy? Entonces hay tantas consideraciones acerca de la lengua, ¿sí?, que tenemos que tener mucho cuidado y mucho control de ella, porque decíamos, mucho de lo que tienen los hijos al día de hoy es
por las palabras que los padres dijeron. Mucho de lo que tenemos nosotros hoy está directamente vinculado con las palabras que dijimos nosotros en el pasado. Y muchas de las tragedias y sufrimientos que podemos tener tienen que ver con la forma en la que hablamos en el pasado y que solamente es cuestión de tiempo para que se materialice eso que hablamos en nuestra vida. Por eso dice el Eterno en su parashá de Tazria y en esta parashá de Metzorá, que enfoca no precisamente en la enfermedad, sino en el enfermo. Ahora, Metzorá, porque Metzorá, ¿qué quiere decir? ¿Te acuerdas? Metzorá se le llama al enfermo, ¿sí?, que tiene la enfermedad de Zaraat, que decíamos es más o menos como la lepra, pero no es la lepra. Entonces, un enfermo de lepra, ¿cómo se llama? Leproso. Bueno, un enfermo de Zaraat, ¿cómo se llama? Zaratoso. No. Se llama Metzorá, ¿sí? Aproximado, leproso. Pero tenemos claro que no es la lepra, ¿sí? Se parece, pero no es. Entonces, tenemos que preguntarnos, mis hermanos, ¿por qué la parashá lleva un nombre tan desagradable, ¿sí?, y que representa uno de los más grandes fallos en la vida de un hombre y de su comportamiento y de su conducta? Porque normalmente las parashot llevan nombres respetables, llevan nombres muy, muy especiales, que tienen que ver más con la espiritualidad, pero poner el nombre de una enfermedad espiritual que viene de un corazón empobrecido, hay que ponerse a pensar, ¿por qué Metzorá y no otra cosa? ¿Sí? Y tú sabes que esta parasha empieza en la que el Eterno le dice a Moshe, ¿sí? Le dice, dile por favor a Aarón que estas son las leyes para el Metzorá. Estas son las leyes, las instrucciones para el que está enfermo de Tzarat, es decir, el Metzorá, el enfermo. Y empieza, ¿no? Y podemos ver cómo el alcance tan grande de la enfermedad puede llegar a contaminar no solamente el cuerpo, ni la mente o el corazón de la persona, sino que también la ropa que usa la persona. Y dijo, cuando entren a la tierra de Canaán, ¿sí?, abusados, porque alguien que hable la Lashon Hará no solamente va a contaminar su persona, o su ropa, o su entorno, sino también su casa, ¿sí? Una casa con paredes con lepra. Entonces dice el Eterno, para contrarrestar esta situación, ahora ustedes deberán de hacer esto, ¿sí? Y el Eterno da el procedimiento para tratar una casa leprosa. Y sabemos muy bien que la simbología de una casa realmente está hablando del alma de la persona. Ahora, hablando en términos físicos, sí, efectivamente, una vez que Israel entrara a Canaán y tomara posesión de las habitaciones, de las casas que los cananitas iban a dejar, efectivamente, si un hebreo hablaba mal, su casa iba a ser lo primero que se iba a infectar. Mientras anduvieron por el desierto, lo primero que se le infectaba a la persona era la piel, ¿sí? Y si continuaba la persona, entonces la ropa era la que continuaba siendo sucia o infectada. Sin embargo, dice el Eterno, para cuando entren en Canaán, la cosa va a ser diferente. Primero, una persona que hable la Lashon Hará, primero se va a infectar su casa. Si continúa, se va a infectar su ropa. Y si continúa, se va a infectar su cuerpo. Entonces, fíjense nada más cómo el Eterno le dice a Israel, te amo tanto, Israel. Mientras estás en tu camino de transición, tienes que aprender a usar tu boca. Tienes que aprender a limpiar
tu vocabulario, tu forma de hablar, tu discurso. Sí, porque si no, es inmediata la enfermedad. Pero cuando entres a Canaán, te voy a demostrar que te amo tanto, que te voy a mandar 2 advertencias antes de que venga la tercera manifestación de Sarat sobre tu cuerpo. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Bueno, al día de hoy, realmente la cosa es así. Cuando una persona empieza a hablar la Shonara, decíamos, es porque la Shonara es la mala lengua que nos trae lepra, que nos trae enfermedad, ¿ok? Que daña todo alrededor. Bien, no voy a entrar en las consecuencias porque ya las conocen, aunque es muy sabroso repasarlas, ¿verdad? Pero no es necesario. Entonces, a ver, si yo hablo mal, ¿por qué hablo mal? ¿Porque quiero? No, porque tengo un daño en el corazón que no me deja tener paz y por lo tanto yo hablo mal. Tan pronto hay la oportunidad, yo empiezo a hablar mal. Y la semana pasada dimos una lista muy consistente de qué es hablar mal. Y no sé si te tocó o te hayas permitido tú en la semana repasar los mensajes, espero que sí, ¿verdad? Pero si lo hiciste, si hiciste la tarea, si te dedicaste, te instruiste y empezaste a trabajar en tu persona, yo creo que te diste cuenta que sentarte al café y no hablar la Shonara no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y no nos damos cuenta y empieza la lengua a chapalear, ¿no? Y cuando, ay, Señor, perdóname. Sí, pero ya empezó la pelea. El problema es para los que no han empezado la pelea. Pero para quien empezó la pelea, pues Baruch Hashem. Ahora sí, ya con esto voy. ¿Por qué el Eterno nombró esta parashá con una enfermedad, haciendo alusión a un enfermo con una enfermedad tan desagradable? Bueno, Tazria, si tú te acuerdas, Tazria no mencionó que eran las leyes de Tazria, de Zarat, sino hasta el final. E hicimos la pregunta, ¿por qué no se mencionó antes que era una ley o una instrucción? Y la respuesta fue, porque era urgente que Israel conociera esto. Más allá de que fuera una ley, o sea, yo quiero que ustedes sepan esto. Es urgente que ustedes conozcan el tema de esta enfermedad, las razones de esta enfermedad para que la eviten. Ok, ¿por qué entonces ahora sí se menciona que es una ley, pero a la vez se nombra esta parashá con la condición de salud de una persona con una enfermedad nefasta? ¿Por qué? Porque es importante que aquella persona que se reconozca como leprosa atienda de inmediato el procedimiento para dejar de ser leproso. Se nos urge cambiar nuestra forma de hablar así. ¿Y qué mejor manera de poner una palabra que diga leproso? Leproso. ¿Sí? Es decir, hay una urgencia. Tenemos que parar esta situación ya. Ahora, la Torah, la explicación en la Torah oral, nos lleva a repasar, bueno, ¿dónde viene esta situación? ¿De dónde viene? Ya lo explicamos, ¿te acuerdas? Acuérdate que estaba Javá en el Gan Eden y andaba paseando por ahí y sabes que le coquetea el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vio los higos y dijo, ah, caray, a ver, y me acerco y lo veo y está contemplando el fruto. Y de repente sale por ahí la serpiente, Nahash, se acerca y le dice, entonces Elohim les dijo que no comieran. Pues sí, efectivamente, el Señor nos dijo que no comiéramos de ahí este árbol. De todos podemos comer, menos de este, y que no lo tocáramos. Entonces dice la serpiente, ¿qué crees? Si comes,
no morirás. Pareciera, tú dices, lo que sale ahí es que la serpiente está mintiendo, pero Javá no lo percibió así. Javá no lo percibió como que era la serpiente la mentirosa. La serpiente le estaba llamando a Hachem mentiroso, lo estaba calumniando, estaba hablando mal de Yahweh. Fíjense el atrevimiento de la serpiente. ¿Sí lo entendiste? Ahí nace la Shonara, ahí nace el tema de hablar mal del prójimo. Obviamente, no era la primera vez que la serpiente lo hacía, porque para provocar su caída, ojo, para provocar su caída, tuvo que hacer uso de la mala lengua para hablar mal del Eterno con los ángeles que lo siguieron. Para cuando la serpiente estaba en Gan Eden platicando con Javá, la serpiente ya estaba caída. Entonces era una experta usando el lenguaje equivocadamente. En este caso, a través de la Shonara que Javá escuchó, hizo que todo se viniera abajo. Como una plaga que invade y destruye todo, así es la Shonara. Así es. Y ese es el origen de esta mala práctica, la cual todos nosotros tenemos que quitarla de nuestra boca. Es necesario empezar a hacer guerra con ese hábito, con esa costumbre de estar criticando, de estar murmurando, de estar enjuiciando, ¿sí? De estar hablando mal, de estarse enfocando en lo negativo de la persona, que si los zapatos, que si el perfume, que si el peinado, que si el saco, que si el pin que trae, sí, que no se volvió los zapatos, que los lentes, que los ojos, y dale para donde quieras, ¿sí? Porque para todo hay, y tela para cortar, para la Shonara, abunda, mis hermanos, abunda. Y la verdad que cuando tenemos el hábito de hablar mal, pues está condicionado, no aire acondicionado, condicionado en nuestra mente. Y por lo tanto, soltamos sin cobrar conciencia. Y lo que estamos haciendo ahí es levantar un juicio en apariencia contra nuestro prójimo, pero en realidad lo estamos haciendo contra nosotros mismos. ¿Por qué? Es bien simple. Porque lo que tú hables del vecino, lo vas a tener tú en tu casa. Punto, se acabó. Lo que tú hables del vecino, lo vas a tener tú en tu casa. Así de simple. ¿Cómo? Sí, es que el vecino, ¿qué te gusta? A ver, un ejemplo. Oye, pues que el vecino se levanta muy tarde. Cuando menos pensaste, ya te estás tú levantando tarde. Entonces, cuando uno dijo, el vecino se levanta muy tarde, en ese momento hay un juicio contra ti para que tú te levantes tarde. Y va a ocurrir. A ver qué haces tú en la condición en la que se encuentra el prójimo que criticaste. A ver qué haces tú. Es interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto de lo que has criticado, murmurado, mentido, enjuiciado, tienes al día de hoy? Hay mucho de eso. Vamos a darle un aplauso al Creador. Ahora, una de las cosas que tenemos que comprender acerca de la Shonara, la mala lengua, que enferma a la persona, es que siempre, 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 siempre se enfoca en lo malo. La Shonara siempre está observando lo malo en el prójimo, lo defectuoso. Es decir, hay una lupa, ¿sí?, en la que pasamos a la persona y, hey, no se peinó, hey, esto, hey, aquello, y ya viste, ya viste, ya viste, ya viste.
Entonces es increíble cómo es que la Shonara jamás, 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 es irónico, jamás va a hablar bien acerca de alguien. Pues es lógico, no es la naturaleza de la Shonara. Entonces hay que preguntarnos, ojo, está buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué hay una tendencia natural a enfocar en lo malo de la persona? Y no te ha tocado que dices, me cae rete gordo. ¿Quién ha dicho eso? ¿Sí? Me cae rete mal. ¿Sí? Y no sé por qué, pero me cae mal, me irrita escucharlo, me irrita verlo, me irrita, etcétera. No, no puedo estar donde está la persona. ¿Sí? Y empezamos a hablar, no, hombre, y ya dice uno que es más relajado, no, hombre, ya suéltalo, ya, cálmate, te amargas y él ni te pela y ni te escucha y tú estás todo amargado. Bueno, a ver, ¿por qué somos tan buenos peritos enfocando en los malos atributos de la persona? Te voy a decir por qué. Porque hay algo en esa persona que tienes tú. A ver, hay algo, pon mucha atención con esto que te voy a decir porque te voy a abrir la mente. Eso que está en la persona que te cae mal y que te lleva a criticarlo, que te lleva a hablar mal de él, ¿sí? Esa persona tiene algo que tienes tú en tu persona, en tu carácter, en tu forma de ser, está en ti. Y ojo, y tú no sabes que lo tienes y está en ti. Por eso dices tú, me cae mal. Pues sí, es que es una situación que tú tienes, pero no estás consciente que lo tienes. Y como sabes que eso que tienes está mal, pues te cae mal aquel. Pero en realidad eres tú quien tiene que aprender a conocerse y saber que tienes algo que está mal dentro de ti, que aquel tiene, que aquel comparte contigo y que tú ves y dices, me cae mal, me cae gordo. No, te estás viendo en la persona. Es decir, son espejos. Entonces, quiero que traigas ahorita a la persona que te cae gorda. A ver, ¿quién te cae gordo ahorita? El pastor. Órale, ya está. Ahí. Ya está. A ver, ¿por qué te cae gordo el pastor? A ver, ¿por qué? No, es un ejemplo. Entonces, pero es que yo no entiendo por qué me cae mal. No me ha hecho nada, ojo, no me ha hecho nada, no me ha dicho nada, etcétera, etcétera. Pero cuando haces un análisis más profundo, en verdad te lo digo, esa persona que te cae mal y que te lleva a ti a usar mal tu boca, ¿sí? En realidad, estás viendo en la persona algo que está mal, que tienes tú, pero que no lo reconoces en ti, porque no estás muy consciente de que tengas eso. Entonces, en realidad, ojo con esta forma de ver las cosas. En realidad, esa persona que te cae mal es un vocero de Hachem que te ha mandado para decirte, hijo, quiero que mejores esto. ¿Por qué te cae mal aquel? Es que es bien presumido. Es un presumido. Es un pedante. A ver, espérate, papá. Vamos a revisarnos. No, yo no soy presumido. Lo que pasa es que escapa de tu radar, escapa de tu conciencia. Pero en realidad, sí eres presumido. Por eso el presumido te cae mal. ¿Y por qué te cae mal? Porque tú eres presumido. No precisamente. Te cae mal porque el ser presumido es algo malo. Y nuestra alma, por naturaleza espiritual, rechaza todo lo que está mal. Pero como el enemigo corrompe la mente, corrompe nuestros hábitos, entonces, ¿qué hacemos? Atacamos al vocero que el Eterno nos ha traído. Tienes tarea, mi hermano. Tienes tarea. Tienes mucha tarea. Entre más personas te caigan mal en la vida, quiere decir entonces que hay rasgos de tu carácter,
Hay situaciones en tu personalidad caídas que estás viendo en el prójimo y que tienen que ser reparadas. Por eso no hay paz en el corazón. Por eso hablamos mal del prójimo, pero en realidad estamos hablando mal de nosotros mismos. ¿Lo entendiste? Por eso nos enfermamos. Dale un aplauso al Creador. Qué bonita la parashá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el lashon hara? ¿Qué es el lashon hara? Hablar mal, eso es para kinder. Tú ya no estás en kinder, tú ya estás acá en posgrado. ¿Qué es el lashon hara? Hablar mal, vamos a dejárselo a kinder. Hablar lashon hara es reconocer lo negativo en el prójimo que tengo yo. Eso es lashon hara. Entonces, cuando atacas a la persona, te estás atacando a ti mismo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, cada palabra que saques contra la persona es un dardo que te viene de regreso, es un boomerang que te viene. ¿Por qué? Porque es para ti, papá, es para ti, mamá. Entonces, ¿cómo vamos a ver en adelante a la persona que me cae mal? Un maestro. Una persona que te caiga mal a partir de hoy, vela como un maestro que te está enseñando cosas ocultas de tu carácter y de tu personalidad que tienen que corregirse y que Hashem no quiere que tú tengas, porque eso te enferma y te trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque el vehículo es estar hablando mal. ¿Qué es lashon hara entonces? Por eso, exacto, por eso vamos a estar viendo siempre lo negativo en una persona. Está tremendo lo que va. En alguna ocasión, en una festividad, esta está buena, en una festividad de Rosh Hashanah del año antepasado, que hicimos de comer un tiboncito argentino, ¿no? Que muchos no se acabaron el tiboncito, todos estuvieron presentes aquí, ¿verdad? Pero cosa grande, así como de 3/4, bien cocidito, sí, vinito y todo sabroso. Por ahí dijeron, es que yo no sé por qué el pastor nos pide que vengamos de gala si vamos a comer carne asada. ¿Sí? Lashon hara. Eso fue lashon hara. Ahora, aplicando lo que esta parashá nos enseña, ¿qué vio esa persona en la decisión que a ella le molestó, que ella tiene? Porque esa persona tiene lepra, ¿sí? ¿Qué vio? ¿Qué vio allí? ¿Sí? ¿Qué vería esa persona? Lo que sé que, porque, a ver, ¿qué está atacando a la persona? Vestirme de etiqueta para comer carne asada como que no checa, como que es incongruente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene la persona que vio en esa situación? ¿Qué tiene esa persona? Hay una incongruencia en ella. ¿En relación a qué? A los gustos. ¿En relación a qué? A la forma de vestirse. A lo mejor está peleada con una forma de vestir elegante, no le gusta vestirse elegante. Y si la razón para ella de festejarle a Hashem su festividad no era suficiente para vestirse de gala, pues tiene un problema. Sí, pero atacó la festividad, atacó la cena, atacó al pastor, cuando en realidad lo que está atacando lo tiene ella en el corazón. Por eso vio eso ella acá. Entonces no precisamente es un defecto, sino que en una virtud pudo ver un defecto que tiene la persona, pero no lo reconoce. Es un juego tremendo esto, ¿eh? Vamos a darle otro aplauso al Creador, pues. A ver, ¿viste Torah en 3 minutos? ¿Entendiste lo de los pajaritos? Pajaritos a volar, taca, 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 taca. ¿Cuál era, acorde a la Torah
para Metzora, ¿cuál era el procedimiento? ¿Te acuerdas? Era, número uno, desde afuera de la ciudad, o en este caso del campamento, el Cohen tenía que venir, revisar a la persona, ¿sí? Y asegurarse de que ya no estuviera manchada, de que ya no tuviera su enfermedad. Entonces ya una vez dada de alta, le dice el Cohen, ahora sí, procede a purificarte. ¿Qué hacía la persona? Inmediatamente se metía a la mikveh, es decir, a las aguas de la purificación, ¿sí? A la netilat, a meterse a bañar. Y ahí se quitaba toda la energía sucia que generaba el hablar mal. Se quedaba en el agua, es como el bautizo, pues, ¿sí? Entonces se levantaba la persona de ahí. ¿A qué día era? En el octavo día. Sí, el 8, acuérdate, lo sobrenatural. Entonces la persona después iba y compraba 2 tortolitos y los llevaba al Cohen, ¿sí? Con una vasija con agua viva o agua de manantial, ¿sí? Un pajarito, un hisopo y una madera de cedro, ¿ok? Pero lo relevante aquí eran los 2 pajaritos, ¿sí? Agarraba un pajarito el Cohen, lo degollaba y toda la sangre sobre el agua viva, ¿sí? Y mojaba con la sangre al pajarito que quedaba vivo, rociaba al leproso, bueno, a la persona que ya estaba libre de la lepra. Después agarraba a la persona, el pajarito que quedaba vivo, ¿sí? Se iba a campo abierto y soltaba el pajarito. Y después regresaba con una ofrenda, un corbán de culpa, de pecado y de elevación. Y es entonces cuando la persona quedaba perdonada, quedaba expiada de toda culpa y ahora sí, sellada su purificación y nuevamente se restaura su relación con Hashem. Así era en aquel entonces. Bueno, tenemos que preguntar, ¿qué es esto de los pajaritos? En la mañana tengo el gusto, el privilegio de que me despiertan los pajaritos. ¿Sí? Ahí están. En la mañana, trinando y trinando y trinando los pajaritos. Y no se callan. O sea, ¿te levantas o te levantas? ¿Sí? Y luego por ahí a las 9 de la mañana otra vez. Y más cuando viene un cambio de clima, más así empieza. Entonces, ¿qué hace un pajarito? Están trinando casi todo el día. No sé si recuerden en una enseñanza de Torah, de la Torah abierta que enseñamos a todo el mundo. Estaba sentado en la sala de la casa de ustedes, ¿sí? Y a un ladito, pues tenía una jaulita con 6 pajaritos de esos bonitos, ¿sí? Del amor. Y estaban trine y trine, y yo en la transmisión en vivo, pues, y yo, pues a mí no me molesta, bonito, ¿verdad? Pero yo hable y hable en la enseñanza y los pajaritos, piu, 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 y por ahí empezaron a poner, callen esos pájaros, la gente enojada, ¿por qué se enojan? Pues, ¿qué le ven? Pobres animalitos, ambientan, dan paz, generan paz. Ah, no, pues la gente enojada. Y luego ya que subimos el video al canal de videos, ahí empezaron a poner, es que los pajaritos no dejan oír, pues, ¿qué le hacemos, verdad? Bueno, los pajaritos tienen esa peculiaridad, trinan todo el día están trinando. Ahí está, por eso los pajaritos, porque están hablando todo el día. Y tú podrás decir con sabiduría, pero es que los pajaritos no hablan la shonara. No, pero tienen la cualidad de comunicarse picudamente, por no decir verbalmente, picudamente, ¿sí? Todo el día. Todo el día. Y en realidad en lo personal, el sonido de un pajarito alegra la casa, alegra el corazón, te contagia, ¿sí? Entonces, alguien así, ¿sí? Tenemos que aprender del pajarito a hablar. Si tú quieres todo el día, pero correctamente. Ahora, ¿qué representan los pajaritos? La forma en cómo fluyen nuestras palabras.
Entonces, quiero que sepas que la persona que hacía esto estaba muy consciente de esto que tú estás aprendiendo hoy. O sea, no crean que eran ignorantes, sabían de qué se trataba cada aspecto de los corbanot. Entonces iban y cuando mataban al pajarito y vertían la sangre, la persona tenía muy claro que tenía que morir a hablar mal. ¿Por qué? Porque un inocente que hablaba bien murió en su lugar. Entonces, ¿cuál era el compromiso de la persona? Renunciar a hablar mal. ¿Ok? Y el otro pajarito, antes de explicarte lo del otro pajarito, quiero explicarte algo más para que puedas comprenderlo. Mira, cuando una persona tiene problemas con el alcohol y se vuelve viciosa del alcohol, va a rehabilitación y sale avante y logra vencer el vicio, esa persona queda lo suficientemente preparada e instruida acerca de lo que le ocurrió. Y obviamente ya no va a estar en las fiestas. Y a cada oferta que le hagan de alcohol, ¿qué va a decir una persona de esas? Va a decir que no. ¿Por qué? Porque el decir sí puede detonar en la persona que el vicio vuelva a su vida. Entonces la persona aprende a decir no, gracias. Y luego si se junta con nosotros, le dice, mira, pero es que ese es el vino de Shabbat, no pasa nada. Si es el vino de Shabbat. Tomar vino en Shabbat no es malo. Al contrario, es bueno. Y de hecho es una bendición. Pero es mal para una persona que viene del vicio del alcohol. Entonces, la persona no está obligada por la Torah a consumir vino. Baruch Hashem, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona puede caer. Entonces, algo que es bueno es malo para una persona que ha abandonado ese vicio. ¿Estamos? Hemos dicho que la Lashon Hara es una enfermedad muy difícil de quitar, es un vicio, es una plaga en la boca. Entonces, si yo he vencido la Lashon Hara, ¿me voy a exponer a conversaciones de la Lashon Hara? La Torah, los sabios de la Torah nos dicen, no te expongas, así como el alcohólico no se expone a algo bueno. Entonces una persona que sufrió de la enfermedad de la Lashon Hara o está peleando contra la Lashon Hara, se tiene que mantener lejos de toda posibilidad que exista en las reuniones de empezar a hablar mal. Hay temas que podemos platicar en la mesa de todo, que hay algunas situaciones que están permitidas, algunos temas que están permitidos y que podemos hablarlas sin ningún problema. ¿Estamos? Pero una persona que tiene el problema de la Lashon Hara o que ha sido rehabilitada de su lengua, ni siquiera esas conversaciones puede tomar parte. ¿Por qué? Porque va a caer otra vez. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ese pajarito sano y limpio que quedó, soltarlo a volar. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona tiene que renunciar temporalmente a esas reuniones de conversaciones, aunque sean conversaciones y temas lícitos. ¿Por qué? Porque son palabras, fluyen las palabras. Pero si la persona tiene el vicio, o está luchando, o ha sido rehabilitada, tiene que evitar esas palabras y por lo tanto dejarlas ir, soltarlas. Y con el paso del tiempo, ya que la persona ha sido rehabilitada, has desarrollado la fortaleza necesaria, ahora sí puede sentarse a hablar, a platicar. Es decir, se fue al extremo y regresó al camino medio. Así como el alcohólico
tomaba demasiado, 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 que perdió casa, matrimonio, trabajo, dignidad, personalidad. Se rehabilita y dice 0 copas. Es decir, se fue al extremo porque era necesario. De la misma manera la Shonará, alguien enfermo de la lengua, alguien con esta plaga, tiene que alejarse de las conversaciones, tiene que irse al otro extremo, ¿sí? Y cuando esté lo suficientemente fuerte y sobrio para usar su boca correctamente, ahora sí, regresar al punto medio. Eso representa el pajarito que ha sido soltado. Ahora, ¿y las aguas que están sobre la olla, qué representan? La Torah es comparada con aguas vivas, ¿sí? Entonces, los pajaritos adentro de la olla con agua de manantial, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué son los pajaritos? El fluir de las palabras. ¿Qué quiere decir? Que una persona y todos nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablar con rectitud y sobre todo mucha palabra de Torah. Yo me complazco mucho con los hermanos que me reúno de repente, hacemos carnitas asadas, pollito asado y todo. Y la plática que tenemos, ¿qué es, hermanos? Pura Torah, y fluye, y fluye, y fluye, y termina Lupito, y sigo yo, y llego tarde yo, y Lupito, así porque llego tarde. Ay, el pastor llega bien tarde. Pero Lupito me cubre, pues. ¿Sí? Pero ¿qué hablamos en esas mesas, mis hermanos? Pura palabra. ¿Sí? Y cuando hablamos de política, filtrado por la Torah. ¿Sí? Pura Torah, mis hermanos. Y no sé, y créanme, y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3, y sigue fluyendo la palabra. El vino no, las palabras. Bueno, el café. Ese sí. Un aplauso al creador, pues. Sí, Angélica, es cierto. El panecito, muy importante. ¿Estamos aprendiendo, mis hermanos? Bueno, quiero, para no aburrirte, ¿sí? Quiero cerrar este tema con algo muy importante. Cuando hablamos, debes de estar consciente que tus palabras se dispersan. Hay una dispersión, así como cada palabra es un sonido, es una vibración, ¿sí? Que avanza, es un fenómeno físico, ¿sí? La vibración, ¿sí? Y esta vibración lleva propósito, lleva una fuerza espiritual. Tus palabras, créemelo, si es verdad como la película, sí se las lleva el viento, pero cada palabra que tú hablas es una vasija o de bendición o de tragedia. La Torah en esta parashá nos enseña 3 maneras de hablar. ¿Sí? La primera de ellas, hay que aprender a no hablar. Hay que aprender a hablar bien. ¿Sí? Y obviamente el tercero es el hablar mal. Ese no nos interesa. Bueno, nos interesa para propósitos de trabajar contra eso. ¿Sí? Pero tenemos que quedarnos sobre todo con estas 2 primeras. Hay que aprender a no hablar y hay que aprender a hablar correctamente. Yo te enseñé la semana pasada que nuestra boca habla de lo que hay en abundancia en el corazón. Y cuando estamos en rehabilitación de esta enfermedad, lo que tenemos que hacer es tener en abundancia palabra de Torah, escuchar palabra de Torah y volvernos muy rigurosos en usar nuestra conciencia antes de abrir nuestra boca. Conectar nuestra lengua con nuestra conciencia, no con lo que siento, ¿sí? Porque en una enojada
En una enojada, más has ido manejando y te pitan por ahí y tú no tienes la culpa de que los de adelante no avancen, pita y pita el de atrás. ¿Qué sientes? Un estrés, un estrés, un estrés. Y, ¿por qué me pita? Y volteas a ver, ¿por qué me está pita y pita el claxon? Para empezar, el claxon no se usa para eso, el claxon es para una emergencia y eso no es una emergencia. Bueno, acorde al código de tránsito, ¿no? Y piti, pi, pi, y ahí está el señor o señora, pi, dale el claxon. ¿Qué ocasiona en ti? Estrés, molestia, incomodidad. Y muchos empiezan y bajan el vidrio. Sí, ¿no? Y así. Bueno, empezamos a hablar porque estamos conectados con lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Porque estamos conectados con lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque la situación ocurrió, fue de repente y mis instintos reaccionan. La hormona reacciona, la adrenalina avienta y ¡zas! Sale. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dominar esa lumbre que sentimos por dentro que nos lleva a usar la boca con fuego y amarrarla bien con la conciencia, ¿sí? Y en lugar de decirle, hijo de la Macarena, orar por él. ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que no es nada fácil? Y menos si te agreden. Si te agreden, si te violentan, si te empujan. ¿Me explico? Y realmente no es tan fácil conectar la conciencia con la boca. Pero es algo que tenemos que empezar a practicar. Si nosotros le decimos a Hashem, Hashem, ayúdame a tener el control sobre mi boca, podemos pensar que va a venir el Espíritu Santo y va a conectar aquí, va a desconectar acá. Eso no va a ocurrir nunca, te lo prometo, mira, te lo prometo que eso no va a ocurrir. Si piensas tú que vas a amanecer al siguiente día con la lengua santificada y que el Espíritu te va a dar poder, amor y dominio propio, te lo anticipo, eso no va a pasar. ¿Sabes qué va a pasar? Una pitadera de claxons todo el día, ¿sí? Personas que te miren feo, que te digan cosas. ¿Por qué? Porque tienes que enfrentar las situaciones propias que te llevan a hablar mal para que logres dominarlas. Si esas cosas te tienen dominado a ti, entonces van a empezar a venir, pero ahora no con el propósito de que sigas dominado por ellas, sino que te saquen los guantes y ahora tú empieces a decir, no, hombre, me pita el claxon, no le hago caso. Y aunque por dentro estemos explotando, ay, no, ahí empezó la batalla, ahí empezó la lucha. Que si la mujer, los solteros no hay problema. Y dele, ¿sí o no, hermanas? ¿Sí o no? Y dele. Serenos, morenos. O si el marido empieza y saquen el cuchillo y hagan un coctelito de fruta. Tenemos que pedirle al Eterno el 8. Es decir, esa fuerza sobrenatural que nos lleva a nosotros a frenarnos, a vencer la hormona, a vencer el cuerpo, a hacer esa situación que te hace sentir fuego y que la boca te empieza a temblar y quieres salir. No, señor, viene de arriba. Pero eso viene de arriba cuando tú has hecho dos cosas. Has pedido la ayuda para vencer la plaga en la boca. Y segundo, que estás dispuesto a enfrentarte a estas situaciones que te van a llevar a darte cuenta, ya lo logré. Por eso te digo,
que muchas veces no estamos conscientes de lo que le pedimos a Hashem, porque creemos que va a venir de manera sobrenatural. No, Señor, te van a venir las situaciones para que te pongas los guantes, ¿sí? Y te prepares a responder como la Torah nos manda. En los casos de provocación, aprende a no hablar. Si te sentaste en la mesa con un grupo de amigos y si hay uno ahí que le encanta la shonara y que lleva la tijera de costurera, sí, hay un dicho que dicen nuestros sabios: si pagas por oír cantar una moneda, paga dos por el silencio. Levántate y vete. Levántate y vete de ahí. Son prácticas que tenemos que empezar a utilizar. Y finalmente, desde luego, negarte a hablar mal. Negarte a hablar completamente mal. Metzora viene de una raíz, de una palabra hebrea que al español quiere decir calumniador. Metzora, calumniador. Así es, calumniador. Entonces, es muy importante entender que el uso de la boca equivocadamente, mis hermanos, no, bueno, sí, me voy a adelantar a mañana, nos lleva a moldearnos una realidad. ¿Sí? ¿Te gusta tu realidad? No, tu realidad, la tuya, la personal, la individual. Si no te gusta, el primer paso para empezar a cambiarla es empezar a hablar distinto acerca de eso y ya no alimentar esa situación que está en tu vida. Hay que empezar a cambiarla. ¿Qué vamos a hacer con el que te cae gordo? ¿Ignorarlos? No. Son fuente de sabiduría. Evitarlos, no. Acuérdate, son maestros. El que me cae gordo es maestro. ¿Por qué? Porque estoy viendo algo que tengo yo y que a lo mejor ni cuenta me doy cuenta que la tengo. Es un maestro, es un vocero de Hashem. Y si está en mi vida, es porque tengo que ver algo en esa persona que tengo yo que debo de empezar a mejorar. ¿Estamos? ¿Estamos? Baruch Hashem. Ama, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias, Padre Eterno, por esta semilla, por esta palabra, por esa instrucción que nos lleva, mi Señor, a desear ser mejores para ti. Ponemos delante de ti nuestro corazón y nuestra conciencia para que nos ministres poder, amor y dominio propio, para seguir avanzando en nuestra agenda espiritual y así impactar en nuestro mundo interior y en el entorno en el cual nos desenvolvemos. Y así, Padre Eterno, ser vasijas de honra, ser dignos representantes tuyos, dignos embajadores del reino y tener una forma de ser y estar en este mundo conforme a la hechura que tú nos diste, a la altura de hijos del Rey. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, Abacadosh. Amén, amén y amén. Devarim Hashem Hameborach Leolam Baed. Muy bien, mis hermanos, nos vemos el día de mañana.